Hay una sensación muy particular, casi universal, que suele aparecer en momentos súper específicos de la vida. Sí, esos momentos que todos identificamos al instante. Exacto. Pensemos en una, digamos, típica cena familiar. Se escuchan los cubiertos, las anécdotas de siempre, todo parece marchar bien. La clásica foto familiar de domingo, ¿no? Tal cual. Pero de repente, alguien menciona el negocio de la familia. O, no sé, pregunta para cuándo la boda. O por qué alguien decidió mudarse de país. Y ahí, justo ahí, ocurre. Se corta el aire por completo. Totalmente. En medio de la charla surge una pesadez densa en el ambiente. Una incomodidad invisible que se te instala en el pecho sin que técnicamente nadie haya gritado o dicho nada malo. Claro, es como un elefante en la habitación que nadie quiere mirar. O pensemos en otra situación. Esa presión casi asfixiante al momento de elegir una carrera profesional, ¿verdad? Ese nudo en la garganta al decirle que no a lo que la familia esperaba en silencio. Uy, sí. O cuando nos damos cuenta de que estamos repitiendo cosas que dijimos que jamás íbamos a hacer. Exacto. ¿Cuántas veces nos descubrimos a nosotros mismos repitiendo exactamente los mismos patrones de quienes nos criaron? Esos mismos que alguna vez juramos, o sea, prometimos que jamás íbamos a repetir. Es que es una experiencia profundamente humana y a la vez súper desconcertante. Las personas suelen creer que toman decisiones de forma completamente libre. Como si fuéramos individuos aislados. Claro, aislados en una supuesta individualidad blindada. Pero esa pesadez en la cena, esa culpa al elegir otro camino y esas repeticiones constantes... No son casualidad, para nada. Son, en realidad, señales de humo. Son indicadores de que hay algo mucho más grande operando en el fondo. ¡Wow! Nos muestran de manera muy tajante que, en realidad, jamás estamos solos al momento de elegir. Y precisamente de eso se trata nuestra inversión profunda de hoy. Bienvenidos a este análisis donde nos vamos a sumergir de lleno en las reglas visibles e invisibles de los sistemas familiares. Un tema fascinante, la verdad. Súper fascinante. Y para desenredar todo esto, nos estamos basando en el profundo trabajo y la mirada terapéutica de Eleonora Barrionuevo sobre las constelaciones familiares y el orden sistémico. Sí, que es un enfoque muy revelador. Totalmente. Pero a ver, vale la pena hacer una aclaración desde el principio para quienes nos escuchan. El objetivo de hoy no es repasar un manual teórico de psicología, ni dar una clase fría o académica. Absolutamente de acuerdo. El propósito de esta charla es explorar cómo esos hilos invisibles de los que hablábamos antes guían absolutamente todas nuestras elecciones cotidianas. Desde que comemos hasta con quién nos casamos, básicamente. Tal cual. Y es vital entender que el verdadero alivio frente a estas cargas no llega simplemente por acumular información en la mente. No basta con entenderlo lógicamente. No, para nada. Entender un concepto intelectualmente rara vez cambia un patrón profundo. La verdadera sanación llega al vivir esta comprensión, al experimentarla en el cuerpo. Sentirlo de verdad. Exacto, sentir cómo se mueve la energía en el corazón. Bueno, entonces, ¿qué significa todo esto en la práctica? Para empezar a armar este rompecabezas, el material de Eleonora plantea un escenario increíble sobre cómo nos movemos por el mundo. Señala que no nos impulsa una sola fuerza como solemos creer, sino que hay dos conciencias diferentes que la mayoría del tiempo chocan frontalmente entre sí. Así es. Por un lado opera lo que llamamos la conciencia individual. Esta es la más fácil de reconocer, digamos la compañera diaria. ¿La voz en nuestra cabeza? Claro, es con la que cualquier persona se levanta, trabaja, reflexiona y distingue el bien del mal en su día a día. Hasta lo consciente. Exacto. A través de esta conciencia individual, todos captamos las reglas de convivencia de nuestra familia desde que somos muy pequeños. Son reglas súper explícitas y visibles. Como por ejemplo, ¿cómo hay que sentarse a la mesa? O qué temas son tabú de los que no se habla. ¿A qué partido político se apoya? ¿Qué profesiones tienen prestigio y cuáles son consideradas inaceptables? Cosas de todos los días. Totalmente. Todo ser humano trata de adaptarse a estas reglas por un instinto súper básico que es sobrevivir y asegurar su pertenencia a ese grupo familiar. Y es precisamente esta conciencia individual la que sale a la luz de una manera muy evidente en la adultez, especialmente cuando formamos una pareja. Uy, sí, ahí es donde explota todo. Claro. Imaginemos el clásico escenario de, digamos, las primeras vacaciones juntos o las fiestas de fin de año. Un terreno minado. Total.
Dos personas se juntan y de repente están intentando negociar las reglas de la familia de origen de uno con las reglas de la familia de origen del otro. Y cada uno cree que las suyas son las normales. Tal cual. Y el objetivo ideal de cualquier adulto en ese punto sería poder decir, bueno, ni tus reglas ni las mías, vamos a crear las nuestras. Exacto. Pero, y aquí viene lo interesante, ahí es donde detona el conflicto interno. Cuando una pareja intenta crear esas reglas suyas, la conciencia individual hace su jugada maestra. A ver, ¿cómo es eso? Si obedecemos las reglas que nos impusieron en la niñez, por ejemplo, ir a cenar obligatoriamente a la casa materna, la conciencia nos hace sentir inocentes. Nos sentimos buenos hijos. Cumplimos con el deber. Claro, pero si desobedecemos para crear algo nuevo y decidimos, digamos, pasar las fiestas solos o irnos de viaje, esa misma conciencia nos hace sentir profundamente culpables. ¡Ah, qué trampa! Y aquí es donde se revela la segunda fuerza. La conciencia familiar o colectiva, que es arcaica, es totalmente inconsciente y abarca muchísimo más que a nosotros como individuos. A ver, frena un segundo acá porque esto me genera muchísimo ruido. Analicemos esto con cuidado. Dime. Según los textos del Emorat, aquí hay un cambio de paradigma inmenso. En la sociedad normal, digamos en la vida diaria, ser inocente es la meta. Claro, es lo deseable. Significa que uno hizo las cosas bien, que es buena persona, y ser culpable es terrible. Es algo que evitamos a toda costa porque implica un castigo. Es lo que nos enseñan siempre. Entonces estamos diciendo que el objetivo para sanar es hacer enojar a nuestros padres y sentirnos culpables, porque eso va en contra de absolutamente todo lo que nos dicen. Es una observación excelente. Y te digo, es el obstáculo donde casi todos tropiezan al acercarse a este tema por primera vez. Es que suena muy contraintuitivo. Totalmente. Pero es fundamental aclarar que no estamos hablando de términos morales, ni judiciales. Desde la mirada sistémica, sentirse inocente significa simplemente serle fiel al mandato del clan. O sea, hacer lo que esperan de ti. Exacto, hacer lo que se espera. Pero la trampa oculta aquí es enorme. Al mantener esa inocencia, la persona se queda estancada en el lugar de un niño. ¡Wow! Sí, se mantiene infantilizada, esperando constantemente la aprobación de mamá o de papá. En cambio, sentirse culpable, sistémicamente hablando, ocurre cuando alguien toma una decisión basada en su propio deseo adulto. Aún sabiendo que eso rompe el molde. Exactamente. Sabiendo que rompe el mandato familiar. O sea que viéndolo así, esa culpa no es una señal de alarma de que hicimos algo malo, sino todo lo contrario. Exactamente. Y ese es el giro emocional revelador de esta mirada terapéutica. Piensa en esto. Aquel que juega el rol de inocente, El hijo modelo, digamos. ese mismo. El hijo bueno, que estudia lo que el padre quiere, que nunca se aleja, que cumple con cada expectativa. Bueno, en el fondo, esa persona siempre acumula enojo. Claro, porque no está viviendo su vida. Tal cual. Está frustrado consigo mismo por anular su propia voz, o peor aún, está profundamente resentido con los demás por sentir que vive una vida prestada. Una factura altísima. Altísima. Por otro lado, atreverse a sostener la culpa que genera hacer las cosas de forma diferente, ese es el primer paso genuino hacia la adultez. Es decir, si lo entiendo bien, la culpa sistémica es básicamente el precio que pagamos por nuestra propia autonomía. Lo resumiste perfecto. Esa incomodidad inicial al decir, yo no voy a seguir con el negocio familiar o yo elijo otro tipo de pareja, no es un error. No es que estés fallando como hijo. Para nada. Es un indicador de crecimiento. El inocente es fiel a las expectativas externas, mientras que el culpable asume la responsabilidad de ser fiel a sí mismo. Es un cambio de perspectiva brutal. Lo es. Tolerar esa pequeña dosis de culpa sin entrar en pánico es un acto de madurez colosal. La verdad, entender esto te quita un peso de encima monumental. Permite ver esa clásica incomodidad en el estómago no como una falla, sino como un síntoma de que tu propio sistema se está expandiendo. Exacto, es expansión pura. Pero, a ver, quiero volver a esa segunda fuerza inmensa que mencionamos antes, la conciencia familiar. Porque si entendí bien la lectura del material, a esta conciencia le importa muy poco si alguien es feliz. O si cumple sus metas personales, claro. Le importa nada. ¿Cómo funciona entonces? A la conciencia familiar no le interesan las categorías de felicidad ni la moralidad. Y algo muy loco,
Tampoco diferencia a los vivos de los muertos. Qué fuerte eso. Su funcionamiento es casi biológico. Su única función es que el sistema sobreviva y sobre todo se mantenga en equilibrio a través del tiempo. Se rige por una regla de hierro, ¿Cuáles? que absolutamente todos los miembros deben pertenecer. Si alguien en el pasado fue excluido, el orden colapsa. ¿Y cómo se ve esa exclusión en la vida real, en la práctica? De muchas formas. Puede ser el tío del que nadie habla por problemas de adicción, por ejemplo. El clásico secreto de familia. Exacto. O un hijo que no llegó a nacer y fue olvidado en el dolor. Puede ser una infidelidad no reconocida o alguien que tuvo un comportamiento inaceptable para esa época. La oveja negra. Esa misma. Cuando se excluye a alguien o se silencia un trauma, la conciencia familiar simplemente no lo tolera. Obligará a las siguientes generaciones a mirar hacia allí. O sea, los traumas no resueltos empiezan a empujar. Casi a la fuerza, repitiendo el patrón hasta que se vea. Pensando en esto, se me ocurre una analogía que tal vez nos sirva para visualizarlo de manera más clara. A ver, dime. Es como si la familia, o el sistema familiar, fuera un enorme sistema operativo ejecutando programas en segundo plano en nuestra computadora mental. Qué buena analogía. Nosotros, en el día a día, creemos que somos el usuario al mando, ¿no? Haciendo clic libremente. Creemos que elegimos abrir la aplicación de nuestra carrera o seleccionar libremente a nuestra pareja. Y nos sentimos redueños de nuestras decisiones. Totalmente. Pero la cruda realidad es que, muchas veces, simplemente estamos ejecutando un código oculto escrito por nuestros abuelos. Y estamos intentando reparar los bugs o errores del sistema para evitar que toda la red familiar se caiga. Es brillante. Y de hecho, podemos llevarla más allá. Así como una aplicación en segundo plano te drena la batería del celular sin que te des cuenta. Sí, que se te apaga a mitad del día. Tal cual. Bueno, este programa familiar drena la energía emocional de la persona. Y lo va a seguir haciendo hasta que alguien, conscientemente, abra el administrador de tareas. Y vea qué demonios está corriendo en las sombras. Exacto, vea qué está abierto y decida cerrarlo de una vez. El material de Leonora expone ejemplos súper concretos de cómo operan estas descargas silenciosas en nuestra vida. Claro, como ocurre, por ejemplo, con la elección de las profesiones, ¿no? Así es, raramente elegimos a qué dedicarnos desde una libertad, digamos, pura y aislada. Siempre hay un hilo tirando. Siempre. Muchas personas se inclinan por áreas terapéuticas, como psicólogos o trabajadores sociales, para intentar equilibrar a un clan que ha sufrido desequilibrios mentales o emocionales muy severos. Y que seguro no fueron expresados. Obvio, cosas que se taparon. O a veces se elige la medicina, guiados por un mandato inconsciente e invisible de sanar las enfermedades que diezmaron el árbol genealógico en el pasado. ¡Wow! O sea que uno cree que está persiguiendo una vocación noble. Y sí, la vocación existe, pero en realidad están al servicio del sistema. Están intentando sanar a sus ancestros a través de sus pacientes de hoy. ¡Qué locura! Y si la profesión es un intento de reparar, supongo que la elección de pareja debe ser el intento de reparación por excelencia, ¿no? Es el escenario principal. Claro, donde este sistema operativo oculto se pone a correr a toda velocidad. Sin lugar a dudas. La dinámica de pareja es donde absolutamente todo sale a la luz. En el fondo, uno busca en el árbol familiar del otro todo aquello que no pudo resolver, modificar o sanar en su propia casa. Básicamente se busca compensar lo que faltó. Exactamente. Se intenta compensar. El problema gigante es que si las personas no toman conciencia de este mecanismo, de esta aplicación en segundo plano, terminan frustrándose horrores. Empiezan a sentir que la relación no funciona. Y terminan la relación. Pero lo triste es que luego repiten exactamente el mismo ciclo, con una persona diferente, a los pocos meses. Cambian de cara pero no de programa. Tal cual. Porque el programa oculto sigue exigiendo que se resuelva ese viejo conflicto familiar. Ahora, todo esto me lleva a una duda enorme que, si lo pensamos bien, es casi existencial. A ver, plantéala. Si este código de programación familiar está tan lleno de errores, si nos genera tanto resentimiento, si nos hace elegir trabajos por obligación inconsciente y encima arruina nuestras relaciones de pareja, ¿por qué existe? Es una pregunta súper válida. Porque si lo miramos fríamente, la verdad parece un diseño terrible, porque la evolución humana nos equipó con semejante carga. Esa pregunta es clave,
porque conecta nuestra historia individual con la historia de la humanidad misma. Verás, por una cuestión puramente evolutiva, la vida siempre empuja hacia adelante. Tiene sentido. Los hijos, por pura ley natural, están destinados a llegar mucho más lejos que sus padres. Pero ojo, esto no es porque tengan superioridad moral o sean más inteligentes. Entonces, ¿por qué? Por una cuestión de puntos de partida. Los padres continuaron el viaje hasta un punto determinado. Y al darnos la vida, nos dejaron exactamente en ese puerto. Ah, nos pasaron el relevo. Exacto. Ahora nos toca a nosotros navegar aguas que ellos, ya sea por su contexto histórico, económico o por sus propias heridas emocionales, jamás pudieron cruzar. Comprendo perfectamente el concepto evolutivo, pero aquí también quiero cuestionar algo del material que me llamó mucho la atención. Dime, sí. El texto de Eleonora advierte fuertemente contra algo que llama la arrogancia de los hijos. Dice que creer que sabemos más que nuestros padres interrumpe el flujo de la vida. Así es. Pero seamos realistas un segundo. Hay padres que objetivamente hicieron las cosas muy mal. Hubo abandono, hubo violencia familiar, negligencia grave. Situaciones terribles, sí. Entonces, ¿cómo se puede pedir que un hijo no juzgue eso? ¿No es un poco peligroso sugerir que simplemente hay que aceptar y agachar la cabeza ante cualquier comportamiento abusivo? Esa es una de las resistencias más duras. Y súper comprensible, obvio, al entrar en este paradigma. Y es vital aclararlo ahora mismo. A ver... El orden sistémico no pide de ninguna manera justificar el abuso. Tampoco te pide tolerar la violencia, ni te obliga a mantener una relación cercana en el presente con alguien que te sigue haciendo daño. Qué alivio escuchar eso. Es que la constelación familiar no es un juez moral, ni dicta absoluciones. No se trata de decir que lo que hicieron estuvo bien. Entonces, si no es perdonar lo imperdonable, ¿qué significa realmente no tener arrogancia frente a ellos? Significa reconocer un hecho biológico y energético que es innegable. Independientemente de todo lo que ese hombre y esa mujer hicieron después en sus vidas, en el preciso momento de la concepción, transmitieron el regalo más grande posible. La chispa de la vida. Exactamente. La vida misma. La arrogancia ocurre cuando un hijo se pone en una posición de superioridad, casi como un juez, y dice, yo lo hubiera hecho mejor que tú. O exigir que el padre hubiera sido alguien completamente distinto a quien realmente era capaz de ser. Tal cual. Al juzgarlos desde esa posición altiva, el hijo en realidad no está castigando a los padres. ¿A quién castiga? Se está castigando a sí mismo. ¡Wow! ¿Cómo funciona exactamente ese castigo autoinfligido? Porque suena durísimo. Biológicamente, cada ser humano es el 50% de su madre y el 50% de su padre. Cuando alguien rechaza profundamente a uno de los dos, o por ejemplo, se alía con el dolor de la madre en contra del padre, Se parte por la mitad. literalmente, está rechazando la mitad de su propia energía vital. La humildad que pide este trabajo sistémico es simplemente rendirse ante el hecho de que ellos fueron los grandes que nos dieron y nosotros somos los pequeños que tomamos. Tomar lo que hubo. Exacto. Tomar a los padres tal como fueron, con sus luces y sus sombras más oscuras. Esa es la única manera de que la energía vital fluya sin bloqueos para poder construir, ahora sí, nuestro propio destino. Es un enfoque brutal para el ego, la verdad. Renunciar por completo a la fantasía infantil que todos tenemos de los padres ideales, para recién ahí poder tomar la fuerza real de los padres que, con todos sus defectos, sí existieron. Es soltar la ilusión para abrazar la realidad. Y esto nos lleva a la maquinaria misma de las constelaciones familiares. El material menciona que todo esto obedece a lo que Bert Hellinger llamó los órdenes del amor. Exactamente. Existen leyes invisibles que rigen a cualquier clan familiar, y cuando estas leyes se rompen, inevitablemente aparece el sufrimiento. ¿Y cuáles son estas leyes? Son la pertenencia, de la cual ya hablamos al principio, el vínculo, la jerarquía y el equilibrio entre dar y tomar. Cuando alguno de estos órdenes se transgrede, el amor natural que existe en la familia simplemente se estanca. Se vuelve como agua empozada. Tal cual, deja de fluir. Hablemos de cómo opera mecánicamente uno de estos órdenes en el día a día. Porque la teoría suena genial, pero a veces un poco abstracta. Tomemos la jerarquía o el equilibrio. ¿Cómo se ve una violación de este orden un martes cualquiera por la tarde? Perfecto.
Tomemos la jerarquía y el equilibrio entre dar y tomar entre padres e hijos. El orden dicta algo muy claro. Los que llegaron antes, o sea, los padres, dan. Y los que llegaron después, los hijos, toman. El río fluye hacia abajo, digamos. El movimiento siempre es hacia abajo. Una violación clarísima, y te digo, sumamente común hoy en día, es cuando un hijo intenta ser el terapeuta de sus padres. Uy, o el confidente de la madre. Exacto. El salvador que viene a rescatarlos. Lo que en psicología se conoce como parentificación, ¿no? Ese mismo término. El hijo asume problemas económicos o cargas emocionales de los padres, creyendo desde la inocencia que los está ayudando. Pero sistémicamente hablando, está invirtiendo la jerarquía. Trata de volverse más grande que sus padres. Exacto. El flujo de energía se invierte y va hacia arriba. ¿Y cuál es el resultado inmediato en la vida real? Me imagino que nada bueno. Ese hijo comienza a sentir una ansiedad paralizante. No puede sostener sus propias relaciones de pareja, el dinero no le rinde y siente que la vida le pesa enormemente. Todo porque rompió el orden. Y todo esto plantea un desafío enorme en la cotidianidad. Porque, a ver, si todas estas reglas son inconscientes e invisibles, ¿qué brújula podemos usar? Es la gran pregunta que se hace todo el mundo. Claro, porque muchas veces la gente cree que está tomando una decisión súper sana para su vida, como alejarse de un trabajo tóxico o romper una relación, y en realidad solo está actuando por pura rebeldía polarizada en contra de sus padres, lo cual, irónicamente, es otra forma de seguir encadenados a ellos. Tal cual. La rebeldía es la otra cara de la obediencia. Y aquí viene quizás la herramienta más valiosa de este enfoque terapéutico. A ver, ¿cuál es la brújula? La respuesta no está en el análisis mental. La brújula está en el cuerpo. El cuerpo es el verdadero compás sistémico. El cuerpo físico. Sí, lo físico. ¿Cómo sabe alguien si un movimiento que hace es hacia la sanación real o es pura compensación ciega? Tienes que observar tu cuerpo. ¿Y qué deberíamos sentir? Sí, la decisión que tomamos, aunque al principio genere esa famosa culpa de romper las reglas, a la larga produce una sensación de alivio. Una calma profunda. ¡Exacto! Si el pecho se siente expansivo, si puedes respirar mejor, entonces es un movimiento hacia el orden. La expansión contra la contracción. Así de simple. Si por el contrario la elección que hacemos trae una incomodidad persistente, un dolor que no cesa, desasosiego o una clara sensación de estrechez en el pecho y un nudo en la garganta, estamos operando desde el desorden. ¡Wow! El cuerpo jamás miente. Lo cual nos lleva a algo súper fundamental sobre todo este contenido que hemos repasado hoy. Y es que entender las leyes, memorizar la jerarquía o comprender de dónde viene el problema de pareja. No resuelve el problema en sí mismo. Exacto. Leerlo no basta. Y ese es el límite intencional de la teoría en este campo. Se pueden nombrar estas leyes, puedes leerte 10 libros sobre cómo se equilibra el árbol genealógico. Ver todos los videos de YouTube. Todo eso. Pero eso es apenas raspar la superficie. Es solo información. Y la información puramente intelectual te aseguro que no sana el alma. ¿No hay una pastilla mágica en un libro? No existen técnicas paso a paso que uno pueda leer en un artículo de Internet para reparar mágicamente la historia de dolor de sus abuelos. Claro. El cambio real, la transformación, ocurre únicamente cuando el movimiento sistémico se vive en carne propia. Es una experiencia física y emocional donde literalmente la persona siente en su cuerpo cómo el amor que estuvo años y años bloqueado por un conflicto ancestral de repente vuelve a fluir. Es la diferencia entre leer un manual sobre cómo nadar y finalmente animarse a saltar al océano. Qué buena imagen. Es exactamente eso. Nadie sana un sistema familiar dibujando un organigrama en una pizarra en su casa. Es una experiencia viva. Y creo que esa es precisamente la invitación central del profundo trabajo que comparte Eleonora Barrio Nuevo en todos sus espacios. Totalmente. Su enfoque siempre apunta a la vivencia. Por eso, esto no es para quedarse en la teoría. Para todos los que hoy sintieron que algo de esta charla hizo eco en su propia historia, que quizá identificaron esa pesadez de la que hablamos en las cenas familiares o esa repetición de patrones en sus parejas. A los que les cayó el 20, digamos. Exacto. La invitación es a dar el salto. Les sugerimos de todo corazón que sigan a Eleonora en su cuenta de Instagram, en @EleonoraBarrioNuevo.
De verdad, es un espacio inmenso de contención, de muchísima claridad y profundidad para seguir explorando este universo. Y donde pueden ver ejemplos constantes de cómo esto se aplica. Y si este material de hoy les resultó valioso, los invitamos a suscribirse a su canal de YouTube. Activen la campanita para que no se pierdan el contenido que se viene y, sobre todo, compártanlo. Yo estoy seguro de que alguien en su entorno está necesitando entender por qué siente esa carga en la espalda que no logra explicar. Siempre hay alguien cerca que lo necesita. Y además, para aquellos que sientan un llamado mucho más profundo, está abierta la puerta a la formación profesional en constelaciones familiares con ella. Es el lugar perfecto, no solo para sanar la propia historia y ordenarse en tribu. Que ya de por sí es inmenso. Inmenso. Sino también para quienes sienten el profundo deseo, casi la vocación, de formarse como profesionales y acompañar los procesos de transformación de otras personas. Es un camino fascinante. Y siempre es bueno recordar que cada pequeño paso que uno da hacia el orden sistémico trae muchísima claridad y devuelve la paz al corazón. Así es. Y que, en realidad, cuando te das cuenta de todo esto, el viaje de autodescubrimiento recién está comenzando. Completamente. Pero antes de irnos hoy, creo que nos queda resonando una pregunta inevitable en el aire. A ver. Si hoy descubrimos que pasamos gran parte de nuestra vida ejecutando los programas emocionales no resueltos de nuestros ancestros, la pregunta es, ¿qué conflictos silenciados y aplicaciones defectuosas estamos programando nosotros hoy, sin darnos cuenta, para que las ejecuten las próximas generaciones? ¡Wow! Una pregunta para llevarse y reflexionar toda la semana. Totalmente. Gracias por acompañarnos en esta exploración. Nos encontramos en la próxima Inversión Profunda.